Hola, hola. Hoy voy a invitarte a hacer una tarta de chocolate sin harina. El bizcocho es muy sabroso, delicado y rico en chocolate. A los amantes de chocolate les encantará. Es una tarta sin harina y sin crema de mantequilla. Preparar esta tarta es bastante rápido y sencillo. Los ingredientes están pensados para una tarta de 16 por 16 centímetros de diámetro. Si te gustan las recetas de repostería y todavía no estás suscrito a mi canal, ¿a qué estás esperando? En mi canal encontrarás recetas semanales, fáciles y más complicadas, pero todo siempre con cariño, así que suscríbete y activa la campanita para ayudarme a seguir creando contenido para ti. Empezamos con el bizcocho. El primer paso, derretimos 150 gramos de chocolate al microondas o al baño María, al que utilizaremos más tarde. Separamos las claras de las yemas de los 6 huevos. A continuación, como la masa se prepara lo suficientemente rápido, encenderemos el horno para calentar hasta 175 grados centígrados. Vertemos las 6 claras en un recipiente profundo, limpio y seco, añadimos una pizca de sal y empezamos a batir a velocidad media-alta. Cuando las claras estén media montadas, comenzamos a agregar los 60 gramos de azúcar. Agregamos gradualmente en 3 veces. Seguimos batiendo y cuando el azúcar esté disuelto, subimos la velocidad de la batidora al máximo hasta obtener picos estables. Vertimos las 6 yemas en un bol seco, agregamos 40 gramos de azúcar y batimos a máxima velocidad hasta que las yemas con el azúcar se aclaran y doblará su volumen. Agregamos 10 gramos de cacao puro tamizado. Removemos con la batidora apagada al principio para no levantar polvo de cacao. Batimos hasta integrar y con una espátula de silicona recogemos el cacao quedado en los bordes y añadimos el chocolate fundido. A continuación, añadimos de poco a poco las claras montadas. Agregamos un poco de nuestras claras y con movimientos suaves mezclamos. Al principio, la masa está firme y las 2 primeras raciones de claras son difíciles de mezclar. Ahora que la masa está más elástica, agregamos la mitad de las claras restantes y mezclamos.
Si no tenéis alguna herramienta, os recuerdo que abajo en la descripción de este vídeo os dejaré enlaces con todas las herramientas que yo utilizo para que podáis comprarla al mejor precio en Amazon. Luego añadimos lo último y suavemente pero al mismo tiempo mezclamos rápidamente hasta obtener una masa homogénea. No mezclamos durante mucho tiempo porque podríamos perder el aire de nuestras claras montadas y la masa se nos bajaría. Transferimos la masa a una bandeja para hornear cubierta con papel encerado. Hice topes para que la masa no se esparza durante el horneado y horneo una tarta de 31 por 34 centímetros aproximado. Llevamos al horno nuestro bizcocho de chocolate y la horneamos a 175 grados centígrados durante 15 minutos. Sacamos el bizcocho del horno y estando aún caliente lo dividimos en 4 trozos iguales. Preparamos la crema. Derretimos en el microondas o al baño María 150 gramos de chocolate negro con un contenido de cacao mínimo de 50%. Removemos y lo reservamos para utilizarlo más tarde. En un recipiente grande añadimos 300 gramos de queso crema o de requesón suave, 100 gramos de azúcar glass, 30 gramos de cacao puro tamizado y 300 gramos de yogur natural cremoso tipo griego. Removemos a baja velocidad hasta que quede suave y aireado. Removemos y raspamos los bordes con una espátula de silicona, recogiendo todo el cacao que nos ha quedado en las paredes del bol. Agregamos el chocolate derretido y removeremos a baja velocidad hasta que quede suave y cremoso.
Sobre una base o bandeja donde presentaremos nuestra tarta, ponemos un molde desmoldable con una película de acetado. Primero colocamos el primer bizcocho, divide la crema en 4 partes aproximadas iguales y cubre el bizcocho con un cuarto de la crema, lo que sería 3 o 4 cucharadas colmadas. Nivelamos y colocamos el segundo bizcocho, cubrimos con la segunda ración de crema y así alternando bizcocho y crema hasta acabar de montar la tarta. Como podéis ver, mi molde no es el adecuado para esta tarta. No disponía de un molde pequeño que sería lo ideal para esta tarta, pero ya veis, en eso de la repostería todo es creatividad y buscar maneras diferentes que siempre las hay. Las capas del bizcocho son muy tiernas y quedan muy bien con la crema de chocolate. Después de enfriarse la crema permanece blanda y al mismo tiempo mantiene bien su forma. Cubrimos el cuarto bizcocho con la crema y tapamos con film transparente. Llevamos la tarta de chocolate a la nevera para que se estabilice por un mínimo de 3 horas. Desmoldamos la tarta y retiraremos el plástico transparente de acetado. Nivelamos los lados con la crema que sobresale o rellenando los huecos con la poquita crema que nos sobró. Puedes decorar la tarta como desees. Yo la decoré así. Marqué el contorno de los cuadrados con un hilo y simulando un tablero de ajedrez llené cuadrados con chocolate rallado, con leche y chocolate blanco. Este es el resultado de nuestra tarta de chocolate, incomparable y muy sabrosa. Muchísimas gracias por estar conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que te haya gustado y suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!